Bueno, vamos a empezar porque ya ahora sí, eh, ya es un poquito, son las 8:08. Entonces me imagino que los que nos conectamos somos los que vamos a estar hoy. Bueno, buenos días para todos. Quería informarles que no sé si revisaron ayer el correo ahí de la UCR, pero la plataforma de Metix, que son los que manejan mediación virtual, advirtieron que este viernes, a partir de las 9 de la noche, creo, van a estar viernes, sábado y domingo con eh, ahí como arreglos a la plataforma o mantenimiento en la plataforma. Entonces, yo coloqué esta semana un trabajo y la fecha de entrega es el sábado como de costumbre, el sábado a las 11:55. Pero entonces ustedes no lo van a poder subir eh, el sábado ni el domingo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ampliar el plazo de entrega de ese trabajo a lunes para que no importa, ustedes, bueno, los que pueden y tienen chance y lo pueden entregar antes del sábado, pues perfecto, o sea, en cualquier momento lo pueden entregar, pero por aquello, para los que lo hacen los fines de semana, entonces voy a habilitar para que quede y lo puedan entregar entonces el lunes, eso para que lo tengamos ahí presente y no tengamos problema con eso. Bien, y precisamente voy a compartirles pantalla para explicarles el tema de hoy que tiene que ver con lo de los componentes de la evaluación y explico también un poquito el trabajo, la calificación del trabajo cotidiano, cómo se califica el trabajo cotidiano, que es el ejercicio que ustedes tienen que realizar. Ok, voy a compartirles. Ujú. Ok, bien, como les decía, el tema que vamos a trabajar el día de hoy son los componentes de la evaluación de los aprendizajes que se utilizan en el Ministerio de Educación Pública. Esto cambió básicamente a partir del 2018. Me imagino que algunos de ustedes estaban todavía ahí terminando el colegio cuando se dio esta modificación en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Eh, y variaron los porcentajes, digámoslo así, y los rubros, componentes son los rubros eh, en los cuales se divide el 100% de la nota. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esos cambios que se dieron, cómo se tiene que evaluar ahora cada uno de esos componentes. Tal vez un documento importante, y esto a manera de introducción, eh, es un documento que hace poquito, bueno, recién el año pasado, publicó el Ministerio de Educación Pública, donde le hacía ver a los docentes la forma. No sé si soy yo, pero no lo escucho al profe. ¿Alguno me puede decir? No, yo tampoco. Ah, ok. Voy a poner un mensaje ahí para que el profe lo tenga presente.
un poco vean lo que les decía con esta situación que estoy teniendo del internet. Eh, bueno, voy a volver a iniciar compartiéndoles el... Porfa, que alguien me confirme que sí, ahora sí están viendo mi pantalla y que me escuchan. Sí, profe. Confirmo, profe. Gracias. Dice, la evaluación como elemento determinante para el aprendizaje debe visualizarse como un proceso sistemático de revisión integrado a la construcción de conocimientos y al desarrollo de las habilidades, que aprovecha los errores como parte del aprendizaje. Más que pensar en una nota, ven qué importante lo que apunta, la evaluación ha de servir para la construcción, mejora y fortalecimiento de los desempeños de la persona estudiante. Y dice, propósito que se logra a partir de la práctica evaluativa de los componentes de la evaluación de manera correlacionada e inmersa en el proceso de construcción del conocimiento. Este es un documento, como les decía, que sacó el Ministerio de Educación Pública ahora a finales del 2020 y que se llama Transformación Curricular. Ahí es donde les hace ver a los docentes la forma en cómo se tiene que interpretar y desarrollar los procesos evaluativos en sus aulas. Pero vean entonces qué importante de hablar de que la evaluación ha de servir para la construcción, mejora y fortalecimiento de los desempeños del estudiante, más que verla como un asunto de obtener una nota. Y es precisamente, bueno, en ese contexto, precisamente donde se dieron todos estos cambios en la calificación de los aprendizajes. Y es que antes, jóvenes, porfa, un segundo, para dejar entrar a un trabajador aquí a la casa que está haciendo un trabajo, ya vengo un segundo. Ok, perfecto, gracias, disculpen. ¿Ahí todavía ven mi pantalla o ya no? Ya Ya no, no, profe. profe. Ok, tengo que reiniciar otra vez esta cuestión.
Listo, ahí sí. Sí, ahora sí. Ok, Sí, gracias. profesor. Gracias. Les decía que antes los componentes que habían antes del 2018 eran, bueno, existía el trabajo cotidiano, existía el trabajo extraclase, existían las pruebas, había proyecto, estaba un componente que se llamaba concepto y estaba la asistencia. Pero posterior a eso, entonces, ¿cómo está ahorita? Bueno, se mantiene el trabajo cotidiano, pero el trabajo extraclase o los trabajos los trabajitos que se dejaban como trabajo extraclase se convirtieron ahora en tareas. Ya no se denominan trabajo extraclase, sino que son tareas. Sí se mantienen las pruebas, como vamos a ver ahorita. En el caso para los que somos de sociales, en cívica existe el componente de proyecto y la asistencia. Se eliminó por completo este componente que era el famoso concepto. ¿Cuál es el valor porcentual para cada componente en la actualidad? Y aquí es donde está el cambio más importante. En el tercer ciclo, tanto en las asignaturas de matemáticas, ciencias, español, sociales e inglés, el trabajo cotidiano vale 45%. Y aquí es donde radica quizá uno de los cambios más importantes. Recuerden que cuando ustedes, bueno, ¿alguien recuerda cuánto valía el trabajo cotidiano cuando ustedes estaban, por ejemplo, en séptimo, octavo? No recuerdo, profe. Según yo era como 30, algo así. Ok, no, era mucho menos. Imagínense que el trabajo cotidiano valían 10% y 15% en algunas asignaturas. O sea, era muy, muy poquito lo que valía el componente de trabajo cotidiano. Sí, cierto, profe, casi todo era exámenes a veces. Exacto. Estaban los trabajos extra clase que también valían otros 10, ¿verdad? Recuerden que en las pruebas valían en décimo y en undécimo, valían 70%, valían 35% cada, prácticamente la mitad del valor porcentual. Y eso se distribuyó y la mayor parte se la llevó el trabajo cotidiano. Vean que en el caso de las asignaturas académicas, básicamente existen solo 4 componentes: trabajo cotidiano, tareas, pruebas, que sí, como mínimo tenemos que aplicar 2 pruebas, pero valen muy poquito, apenas 35%, o sea, 17,5 cada una de ellas. Puede ser que los profesores también lo establezcan así con sus estudiantes y que una valga 17 y la otra valga 18%. E inclusive podría irse un poquito más allá y de que los profesores, por ejemplo, el primer parcial valga 15 y el segundo valga 20. Pero lo normal es que uno divida ese 35% en 17,5 y 17,5. Ok. En el caso de la educación diversificada, ¿verdad? Que es décimo y undécimo año, se mantienen los mismos componentes: trabajo cotidiano, tareas, pruebas, pero vean que se invierte el valor porcentual. Las pruebas aquí pasan a valer 45%, o sea, 22,5 cada una, y el trabajo cotidiano, 35. Y la asistencia y las tareas mantienen el mismo valor porcentual. Recuerdo algo que se llamaba concepto, profe, ¿verdad? Ajá, ese concepto se eliminó por completo.
ya no existe esa calificación de concepto, sobre todo porque pues muchos profesores lo manejaban un poco antojadizo y le colocaban a uno ese concepto, era como el concepto que tenía el profesor de uno como estudiante. Entonces, algunos lo que hacían era que promediaban las notas, que era un poco como estaba normado, que usted lo que hiciera era sacar un promedio de todos los trabajos que uno presentaba como estudiante y a partir de ahí le sacaban la nota. Pero había otros profesores que decían, bueno, yo de usted tengo muy buen concepto y le ponían todo lo que valía. Y otros decían, yo de usted tengo un mal concepto como estudiante y entonces se lo bajaban un montón. Entonces, pero era un rubro ahí, un componente que era muy subjetivo. Entonces, por eso se decidió eliminar ese componente. Ok, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque, bueno, como pueden ver, si vemos este cambio, lo primero que podemos sacar de ver estos componentes es que en este momento, tal y como están las cosas, ningún estudiante se queda por que rinda mal en los exámenes. Vean que un estudiante, vamos a admitir ahí a Oscar Mario, un estudiante que inclusive asista siempre a clases, que haga todos los trabajos en la clase que el profesor le pide, que cumpla con las tareas, ese estudiante estaría obteniendo, si cumple con todo eso, estaría obteniendo 65 puntos entre trabajo cotidiano, tareas y asistencia, ¿verdad? Y en tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, la nota mínima para aprobar es 65. O sea que ese estudiante podría sacar muy malas calificaciones en los exámenes y aún así aprobar. Entonces, esto es un cambio importante porque antes las pruebas sí eran determinantes para que usted pasara o no. Con esta forma de evaluación ahorita, en realidad las pruebas no son para nada determinantes para que un estudiante apruebe o no el curso en el que está. En realidad, lo más importante y lo determinante sería que él esté en el colegio, que asista a clases y sobre todo que participe muchísimo en la clase. Y ese fue, digamos, un cambio importante que el MEP implementó precisamente porque como antes valían tanto las pruebas, si un estudiante era muy bueno, muy, digamos que inteligente, muy capaz, podía perfectamente no ir al colegio y si hacía los dos exámenes y en los dos exámenes obtenía buenas calificaciones, de prácticamente con dos notas buenas en los exámenes pasaba. Entonces había mucho ausentismo en las aulas y eso no ayuda en el proceso de aprendizaje y en realidad a lo que se quiere, que es que el estudiante esté en el aula, que participe de las actividades, que socialice con sus compañeros. Entonces, un poco esa fue la lógica que utilizó el ministerio para implementar estos cambios en la distribución de los puntajes en la evaluación. Ok, voy a continuar. Si alguien tiene alguna duda o algo, porfa, o algún comentario, simplemente interrumpe, por favor. Ok. En el caso de educación cívica, para los que somos acá de sociales, en cívica lo voy a mencionar rapidito, los porcentajes, vean que inclusive el trabajo cotidiano tiene un valor más alto, 50%. Las tareas 10, pruebas en séptimo, octavo y noveno, en cívica no hay prueba, ¿verdad? Solo hay un proyecto que vale 30 y la asistencia que vale 10. Y en la educación diversificada, bueno, baja un poquito el trabajo cotidiano 35, las tareas mantienen su mismo valor. Sí hay una prueba, ¿verdad? En décimo y undécimo hay una prueba que vale solo una
y vale 15%, en realidad tiene un valor bajito, se mantiene el proyecto y la asistencia. Eso de la prueba en cívica es porque como todavía están las pruebas FARO, entonces ahí hay que pues foguear a los estudiantes un poquito con el tema de esa prueba. Ok, ahora sí, ¿qué es el trabajo cotidiano y cómo debemos calificar el componente de trabajo cotidiano? Así lo define el reglamento, que el trabajo cotidiano son todas las actividades educativas que realiza el alumno con la guía del docente. Este trabajo se tiene que observar en forma continua durante todo el desarrollo de las lecciones, como parte del proceso de aprendizaje y no como un producto. Eso es importante. Precisamente la intención del trabajo cotidiano es ver cómo evoluciona y cómo mejora el estudiante día con día. Cómo detectamos fallas, deficiencias que tiene él y cómo lo ayudamos a que mejore. Esa es como la finalidad. Para su calificación se debe utilizar, sí, información recopilada con escalas de calificación y otros instrumentos técnicamente elaborados por nosotros. Y ahí va a ser el trabajito que vamos a hacer para la casa esta semana, tiene que ver con el trabajo cotidiano y cómo calificamos el trabajo cotidiano. Ahora vamos a ver que el MEP implementó pues ahí un instrumento para que ayudar a los profesores a que lleven eso pues de una manera más sencilla. ¿Ok? ¿A qué contribuye el componente trabajo cotidiano? Bueno, ayuda a la definición de los indicadores de desempeño que orientan la recolección de la información en el proceso de construcción del conocimiento de los estudiantes. Ayuda en el registro sistemático de información, como les digo, de nosotros ir recogiendo información acerca de ese progreso que va teniendo nuestros estudiantes. Ayuda en la valoración de los desempeños de los estudiantes, en la determinación de los apoyos educativos, y esto es muy importante, que favorecen la construcción del conocimiento de cada uno de ellos, a otorgarles realimentación y reorientación en estrategias de aprendizaje y evaluativas, y a la selección de instrumentos que faciliten la recopilación de evidencias precisamente de ese desempeño que el estudiante va teniendo. Entonces, a todo eso nos ayuda todos estos procesos de observación de cómo se desempeña el estudiante en el aula. Ok. La valoración del componente trabajo cotidiano dice, para efectos del cálculo del porcentaje correspondiente a este componente, procede lo siguiente. Ok. La elaboración de un instrumento o una rúbrica en la que se consignan por parte del docente los indicadores del aprendizaje esperado. Eso es sumamente importante que lo tengamos ahí presente. Vean que lo que tenemos que tener presente son los indicadores del aprendizaje esperado, así como los niveles de desempeño del estudiante en cada uno de esos indicadores de aprendizaje. Esto es como el eje central de cómo tenemos que calificar el componente trabajo cotidiano. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, porque vean que el componente trabajo cotidiano se convierte en uno de los rubros que más valor tiene en la evaluación. Entonces ahora no podemos, como docentes, digámoslo así, colocarle una nota de trabajo cotidiano a un estudiante simple y sencillamente viéndole la carita, ¿verdad? Y si nos cae bien o no nos cae bien, o recordando lo que él hace o no hace en clase. O sea, definitivamente tenemos que tener un registro ahí muy riguroso, muy sistemático de su desempeño en el aula. Porque lo primero que va a hacer un padre de familia o una madre de familia cuando usted como docente le diga que su hijo tiene del 45% del trabajo cotidiano
por ejemplo, de séptimo, octavo y noveno, que tiene un 20, lo primero que va a hacer ese papá es decirle, ok, dígame de dónde salió ese 20. ¿Por qué mi hijo tiene un 20? ¿En dónde fue que perdió? Y entonces nosotros como educadores tenemos que tener un registro ahí, ¿verdad? Y poder decirle efectivamente al padre de familia, bueno, su hijo el primer trabajo no lo hizo bien, tuvo esta nota, en el segundo tal y tal, en el tercero tal y tal, y así, porque si no tenemos evidencias de esa calificación, definitivamente se nos va a hacer un problema, ¿verdad? Ok, por medio de los indicadores se describen las habilidades, destrezas o competencias que deben demostrar las personas estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Esos indicadores del aprendizaje esperado entonces son muy importantes. Cada docente sistematiza la información recopilada durante el proceso de aprendizaje, la analiza y determina el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante. Ok, bueno, esto lo habíamos comentado la vez anterior, entonces no voy a ir como, voy a ir más bien rapidito aquí en lo de los indicadores. Recuerden que un indicador es un enunciado que describe una conducta observable del desempeño de un estudiante, sirve de referencia para valorar los aprendizajes adquiridos y describe el nivel de logro de las capacidades, actitudes, destrezas y habilidades que el estudiante pues tiene que demostrar. Se redactan, sí, teniendo en cuenta tres aspectos: una acción, un contenido y una condición. Eso lo vimos aquel día. Un poquito, bueno, aquí hay un ejemplo de los elementos de un indicador. Dice que la acción responde a la pregunta ¿qué debe hacer el estudiante? Se expresa mediante un verbo que hace referencia a una capacidad específica. O sea, es por ejemplo que se hace en función del estudiante. El estudiante infiere, el estudiante discrimina, organiza, resuelve, aplica, utiliza, todas esas cosas. Un contenido que responde a la pregunta ¿qué es lo que el estudiante infiere, discrimina o organiza? Y una condición que responde a las preguntas ¿cómo lo debe hacer? ¿Dónde lo debe hacer? Entonces, estos indicadores son importantes. ¿Por qué? Porque básicamente son los que nos permiten colocarle la nota del trabajo cotidiano. Entonces, por ejemplo, aquí representa imágenes, objetos y espacios de su entorno natural, tomando en cuenta valores socioculturales, éticos y estéticos. Bueno, la acción es que el estudiante representa. El contenido, o sea, ¿qué representa? Imágenes, objetos y espacios de su entorno natural, y la condición tomando en cuenta valores socioculturales, éticos, perdón, y estéticos. Características que deben tener los indicadores. Bueno, la ventaja que ahora tienen los docentes es que no tienen que construir los indicadores. Como ahora vamos a ver, todos estos indicadores nos los da el Ministerio de Educación Pública. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es cogerlos del planeamiento y los colocamos en la hoja de registro del trabajo cotidiano. Bueno, ¿qué características deben tener los indicadores? Bueno, deben ser congruentes con la naturaleza de la asignatura, las habilidades y destrezas que se pretende desarrollar en los estudiantes. Referirse a conductas claramente observables en el ámbito escolar. Esto es como muy importante, que no tienen que ser ambiguos, sino que tienen que ser, precisamente, acá lo retoma, redactarse en forma clara, precisa y comprensible, de manera que den lugar a una única interpretación. Hacer mención a un único aspecto por observar. Y como ya lo dijimos, redactarse en tercera persona del singular, que es en función del estudiante. Ok, aquí está la tablita o un ejemplo de la tabla en la que nosotros tenemos que incluir todo esto del trabajo cotidiano. Bueno, esto es un ejemplo, pero ahora vamos a ver en el Excel que yo le subí ahí a la plataforma, donde está toda la hoja
pero vean que básicamente lo que lleva es el nombre del estudiante. Acá colocamos en esta columna los nombres de todos nuestros estudiantes. Luego lleva los indicadores del aprendizaje esperado, que son lo más importante, junto con los niveles de desempeño. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver que según el nivel de desempeño, si es inicial, el estudiante se le da un 1. Si es intermedio, se le da un 2. Y si es avanzado, se le califica con un 3. Así lo estableció el Ministerio de Educación ahora. Antes las rúbricas o las tablas de calificación eran como más amplias, incluso iban desde 5. Y qué sé yo, ahí básicamente los niveles de desempeño en casi todo uno de los componentes. Preguntaba si había alguna duda con esta parte del trabajo cotidiano. ¿Está más o menos claro? De mi parte sí está todo claro, profe. Sí. Ok. Voy a continuar entonces con el componente de tareas. Ok. Entonces, este es otro de los componentes. ¿Qué son las tareas? Dice, consisten en trabajos cortos. Eso es muy importante. Dice, bueno, son trabajos cortos que se asignan al estudiantado con el propósito de reforzar aprendizajes esperados de acuerdo con la información recopilada durante el trabajo cotidiano. Entonces, vean que este componente no tiene un valor muy alto, son 10%. Yo les recomiendo que dejen 2 tareas, básicamente 2 tareas de 5% cada uno. A lo sumo, como máximo 3 tareas, porque primero, si dejan muchísimas tareas, hay gente que pretende dejar 10 tareas o sea, eso es demasiado. Primero, se van a llenar ustedes de un montón de trabajos y segundo, los estudiantes, si un trabajito vale muy poco, prácticamente pierden el interés en hacerlo. Entonces, es importante como tener eso presente. Y lo otro es, ajá, adelante. Una pregunta, ¿el MEP no delimita eso en ninguna parte? O sea, lo deja No, abierto. en el caso de las tareas, creo que básicamente pide que sean 2. Ok, Sí. gracias. E inclusive también, como le digo, lo normal es que los docentes hagan 2, de 5% cada una, pero podrían hacer más. Lo que pasa es que, como les digo, entre más tareas, eh, más trabajo genera uno y vieran que cuando son muchas las tareas y sobre todo si son individuales, entonces como dicen, nos echamos la soga al cuello nosotros mismos, ¿verdad? Generándonos una infinidad de trabajo extra. Tal vez lo que sí es importante y hay mucha flexibilidad por parte del MEP es que inclusive usted puede dejarle a un estudiante en específico más tareas que a otro. Cambiarle las tareas, a uno darle unas tareas y a otro otras tareas. Precisamente ¿por qué? Porque solo usted como docente es el que conoce dónde el estudiante debe reforzar un aprendizaje. Y vea que dice que las tareas es para
que son trabajos cortos que se asignan al estudiante con el propósito de reforzar aprendizajes esperados. Si usted siente que este estudiante tiene una debilidad en redacción, pues entonces puede dejarle trabajitos o tareas de que redacte cosas. ¿Para qué? Para que él mejore esa habilidad de redactar. Y así, bueno, con cualquier cosa. Por ello, es indispensable que sean ejecutadas por el estudiantado exclusivamente para que así puedan fortalecer su propio aprendizaje. No dejar tareas que sean muy complejas, porque muchos padres de familia se quejan, sobre todo a nivel de escuela, tanto en el colegio y en el colegio no, de que al hijo le dejan tareas tan grandes y tan complejas que a veces hasta a los mismos padres se les dificulta hacerlas, ¿verdad? Entonces, eso no tiene ningún sentido, que sea el papá el que haga la tarea, porque entonces no se está cumpliendo el objetivo de la tarea, que es, que es que el niño o el joven refuerce un aprendizaje o fortalezca una habilidad que necesitamos que él desarrolle. Ok, no procede la entrega de tareas por parte de los estudiantes en ninguno de los siguientes momentos. Esto es muy importante. En los periodos de las pruebas calendarizadas, o sea, cuando están en periodo de desarrollo de pruebas en los colegios, no hay que dejar tareas. En la semana posterior a la Semana Santa. Recuerden que en el MEP se acostumbra a toda la Semana Santa darla libre, ¿verdad? Entonces, si dejamos un montón de tareas para entregar el lunes y martes después de Semana Santa, los chiquillos van a pasar la Semana Santa haciendo las tareas. Entonces, en realidad, se pierde lo mismo que posterior a las vacaciones de medio periodo, porque entonces se pierde el sentido de esa Semana Santa y de la semana de vacaciones, que es que la familia pues puedan irse, que puedan descansar, que puedan pasar tiempo juntos, que cambien la rutina que están teniendo. Entonces, no se tienen que dejar tareas posterior, ni a la Semana Santa, ni después de las vacaciones. Y un error muy común es que los docentes contemplen dentro de los aspectos a calificar en las tareas y en otros trabajos la puntualidad. Esto es un error. Nunca se le asigna puntaje a la puntualidad. Simple y sencillamente, usted fija con sus estudiantes la fecha en que se debe entregar un trabajo o una tarea. Y si un estudiante no lo entrega en la fecha acordada, bueno, si tiene justificación, pues ni modo, o sea, uno la recoge y le permite que... Disculpen, jóvenes, pero bueno, de ahí no sé, aquí estoy terrible con este tema del internet que constantemente se baja. Ok, creo que me quedé en el último punto eh, de que no se debe asignar puntaje a la puntualidad, como les decía. Si los estudiantes entregan el trabajo eh, tarde, entonces uno como docente, si él tiene justificación, lo recoge y se lo califica normal. Y si no tiene justificación, simplemente igual se recoge la tarea porque es una obligación nuestra recoger la tarea. Se califican las tareas, igual requiere instrumentos técnicamente.
Ok, ¿cómo se califican las tareas? Les decía que su calificación requiere de instrumentos técnicamente elaborados, o sea, nosotros tenemos que construir rúbricas, escalas, también para cada tareita que les dejamos. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio también con esto. Cada aspecto a observar se establece en una escala numérica correspondiente y una vez que se tienen todas las tareas del periodo se obtiene el promedio de dicho componente de la evaluación. Aquí hay algunos ejemplos, ahí en la presentación ustedes lo pueden ver de, por ejemplo, tarea número 1 que vale 5% para un total de 12 puntos y uno aquí establece los indicadores de la tarea, o sea, cuáles son los aspectos que uno quiere calificar y los criterios de calificación de cada uno de esos indicadores, ¿verdad? Este es un ejemplo de una rúbrica, ¿verdad? Para una tarea. Para el caso de los compañeros de cívica está el componente de proyecto, que es otro de los componentes de la evaluación. Bueno, el proyecto es un proceso de construcción de aprendizaje guiado y orientado por la persona estudiante. Parte de la identificación de contextos de interés de la persona estudiante. Eso es algo importante. Ojalá que cuando dejamos proyectos que nazcan de temas que le interesen al estudiante. Sí que estén relacionados con los contenidos curriculares o los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Valores, actitudes o prácticas que establece el programa de estudio. Y un objetivo importante del componente de proyecto es que debe tener como propósito que el estudiante aplique lo aprendido, ¿verdad? En la clase. Ok, su realización puede ser de manera individual o grupal y para su evaluación se debe entregar al estudiante también los indicadores y los criterios según las etapas que nosotros establecemos. Ojalá que se le dé, o sea, que el proyecto se trabaje de manera sistemática, donde ellos tengan que evaluar o ver todo el proceso, con un avance, con un segundo avance, con una entrega final, con una exposición, ese tipo de cosas. Ven, precisamente aquí lo refuerza. Se debe considerar tanto el proceso como el producto final. Y ojalá que le demos oportunidad a los estudiantes de autoevaluarse y de coevaluarse. Un poco lo que comentábamos la semana pasada de la importancia de que a los estudiantes se les permita autoevaluar y coevaluar su trabajo. Aquí hay algunos ejemplos de escalas de calificación para valorar el componente del proyecto, ¿verdad? Con las etapas, como les decía, planificación, ejecución, presentación del informe, si hay exposición, ese tipo de cosas. Inclusive para coevaluar y autoevaluar. Estos procesos de coevaluación, o sea, hacer la evaluación más democrática y que los estudiantes puedan participar de su propia evaluación, no es muy común en los centros educativos. Que los docentes les permitan a los estudiantes autoevaluarse y coevaluarse. Sin embargo, sí es importante, ¿verdad? Sí es importante. Algunos docentes piensan que los estudiantes no tienen la capacidad ni la seriedad para determinar si han aprendido o no, o sea, para evaluar su trabajo. Sin embargo, es algo que ahorita se recomienda que se haga precisamente para que los estudiantes logren desarrollar esta habilidad de aprender a autoevaluar su propio trabajo. Ujú. Eh, ujú. Definitivamente,
Dios, ya voy a terminar con esto. Profe, digamos, si se le va por estar compartiendo también, me puede pasar a mí la presentación y yo la puedo compartir por cualquier cosa, si es por eso, no sé. Ok, Keren. Sí, hay un... Bueno, ya voy a terminar. Es que lo que más me interesa es el ejercicio del trabajo cotidiano. Y el problema es que ahí tengo que estar jugando eh, entre en dos, digamos como en dos instrumentos, una hoja de Excel y otro para que puedan ver ustedes. Entonces, pero muchas gracias, Keren, de todas maneras. Como les decía, estos son ejemplos ahí de rúbricas o instrumentos para la autoevaluación y la coevaluación de los estudiantes. Bueno, ahí hay varios instrumentos. Ok. Ustedes en todo caso pueden ver y analizar un poco la presentación, pues que ahí tienen. Ok. Voy a pasarme a explicarles un poquito lo del trabajo cotidiano. Ahí en la plataforma yo le subí, hay una hoja de Excel que es esta que estamos viendo, es para los compañeros de español y de sociales. Hay otra hoja que inclusive hasta cierto punto está más sencilla porque tiene menos columnas y menos cosas, pero esa la utilizan únicamente los compañeros de inglés. Ahí yo le puse hoja para inglés. Bueno, este es el instrumento, este fue digamos así, la hoja que creó el Ministerio de Educación Pública para que los docentes lleven el registro del trabajo cotidiano. Vean que es en realidad relativamente simple. En esta columna de la izquierda, en la columna A, se registra acá los nombres de cada uno de los estudiantes. Bueno, yo anoté tres nombres, pero, por ejemplo, ustedes ahí simplemente anotan los nombres de sus estudiantes. Carlos Araya Vargas. Bueno, y ahí van anotando los nombres de sus 25, 30 estudiantes. Para el ejercicio que yo les solicito, con 5 estudiantes que hagan es suficiente, porque es simplemente nada más para aprender a manejar el instrumento. Ok, entonces acá se colocan los nombres de los estudiantes. Algo importante es que aquí arriba solo aparecía esto, instrumento para el registro de información durante el proceso. Yo le agregué estos otros elementos que es muy importante que los tengan, que es el nombre del centro educativo. Ahí ustedes colocan el colegio donde a ustedes les gustaría trabajar, el nombre de su asignatura, ¿verdad? Sociales, español, inglés o de su especialidad, el nombre de ustedes como docentes, la sección, o sea, porque obviamente esto es para cada una de las secciones, puede ser, no sé, en mi caso supongamos que voy a trabajar con octavo, entonces sección 8.1, primer trimestre del 2021. Entonces todo eso de descripción debe estar ahí arriba. Y
Lo más importante, como les decía, está en estas dos columnas. En esta columna que se llama, digamos, AA, que es donde vienen los indicadores del aprendizaje esperado. Ahorita vamos a ver de dónde tomamos estos indicadores del aprendizaje esperado. Y esta otra columna, que es donde están los niveles de desempeño de cada uno de estos indicadores del aprendizaje esperado. Ok. Recuerden que la semana pasada ustedes, yo les mostré un documento que era el planeamiento. Voy a compartirles nuevamente ese planeamiento para que vean de dónde es que salió, de dónde coge uno. Aquí están, vean, los indicadores del aprendizaje esperado y aquí están los niveles de desempeño. Entonces, para este caso con el que yo estoy trabajando, recuerden que yo estoy trabajando en estudios sociales en el mes de junio. Entonces, yo estoy en el segundo periodo, digamos en el segundo trimestre. ¿Qué hay que evaluar en el segundo trimestre? Junio, julio y agosto. Entonces, en el mes de junio, los indicadores del aprendizaje esperado que yo debo evaluarle a mis estudiantes son estos tres. Compara las tendencias históricas y variaciones espaciales de emisiones de gases de efecto invernadero. Demuestra la relación entre el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. Y valora la importancia de tomar acciones para disminuir y mitigar emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, simplemente uno lo que hace es que se viene aquí, por ejemplo, coge este aprendizaje esperado, ¿verdad? Por ejemplo, le da control C o lo copia, se va a la hoja de Excel y simplemente se viene aquí, ¿verdad? Le da control V y ahí ya aparece entre los indicadores de aprendizaje esperado, ese aprendizaje esperado que uno tiene que trabajar con ellos en el mes de junio. ¿Ok? Y vean, algo importante es que inmediatamente este aprendizaje esperado que yo meto aquí también se viene a esta columna que está acá, que es donde van a estar todos los aprendizajes esperados. Y así yo me voy, por ejemplo, en junio tengo que ver estos tres aprendizajes esperados, pero en julio posiblemente tenga que ver otros tres y en agosto, no sé, otros 3 o 4. Entonces, normalmente yo voy a tener aquí todos los aprendizajes que se espera que el estudiante desarrolle en el trimestre. Y lo demás es ya muy sencillo, porque entonces yo me vengo aquí, por ejemplo, si Luis... bueno, algo importante es que el trabajo cotidiano en octavo año en estudios sociales vale 45. Entonces yo anoto ahí lo que vale. Y por ejemplo, si Luis es un estudiante muy, muy bueno y obtuvo 3 en todos los aprendizajes esperados, supongamos que sea en este trimestre, que sean 10. En todos obtuvo un 3. ¿Por qué obtuvo? Aquí en los niveles de desempeño, que es exactamente lo mismo. Uno se va allá al documentito ese de planeamiento didáctico, coge el nivel de desempeño
intermedio y se lo trae para acá, el avanzado y se lo trae para acá. Y simplemente los va registrando para cada indicador de aprendizaje el nivel de desempeño que corresponde. Y en el caso de Luis, entonces vean cómo Luis obtuvo 3 en todo, dice que obtuvo 30 puntos y por lo tanto tiene un 45%, o sea, tiene el 100 en trabajo cotidiano. ¿Sí se entiende esto que estoy explicando? Sí, profe. Ok, porque eso es exactamente lo que ustedes van a hacer para cada una de sus asignaturas. Entonces, ustedes van a coger, bueno, yo ahí en el ejemplo, en el trabajo de esta semana, les digo que suponga que usted está trabajando en el colegio que usted quiera y que lo nombraron como profesor de la sección 7.1. Ok, entonces ustedes van a ver cuáles son los aprendizajes esperados para séptimo año en su especialidad y ustedes les van a calificar el trabajo cotidiano del primer trimestre. Ok, entonces eso sería lo que ustedes tienen que hacer y digamos, entregar esta semana. Para el caso de los compañeros de inglés, voy a dejar de compartir este y voy a compartir el de inglés. ¿Hay de inglés aquí hoy? Sí. Sí, profe, yo. Sí, Ok, profe. Yo también. perfecto. Entonces voy a compartirles el de inglés. Si se quiere, incluso es hasta más simple. Bueno, digo yo porque no tiene como muchas columnas, sino que básicamente ven que en el caso de inglés, bueno, viene acá esta columnita anaranjada para que anoten todos los datos del centro educativo, el profesor, la sección, el trimestre, todo eso que les decía que es importante también que tenga. Y luego dice instrumento de registro del trabajo en clase o del progreso en clase, ¿verdad? Y vienen aquí, en el caso de ustedes, esto está bien, la traducción es estrategias de evaluación. Esto que está acá. Sí, profe, está bien. Ok, entonces, ustedes del programa de ustedes simplemente tienen que traerse para acá, a cada una de estas, las estrategias de evaluación y aquí los indicadores del aprendizaje de cada una de esas estrategias de evaluación que tienen que ver, digamos, en este caso, en séptimo año. Entonces, colocan aquí eso, acá los indicadores del aprendizaje y voy a moverme un poquito más a la derecha. Y aquí vienen los nombres, acá colocan, vamos a ver, supóngase que tiene un alumno que se llama William. Aquí, Stephanie. Y etcétera, etcétera. Ven que ahí simplemente colocan los nombres de sus estudiantes. Y luego, vamos a ver dónde está. Acá, acá está más abajito. Bueno, en el caso de ustedes también vale 45%, ¿verdad? El trabajo cotidiano. Y en estas casillas van colocando, por ejemplo, si William obtuvo 3 y en este obtuvo un 2 y en este un 1 y ahí por el estilo aquí un 3 y otro 3, digamos que fueron 6. Bueno, creo que es que tienen que estar llenos ahí pero el mismo sistema les, les saca la cantidad de puntos que obtuvo el estudiante e inmediatamente el porcentaje que obtuvo del 45%. Entonces,
este instrumento, digámoslo así, que creó el MEP para que los profesores llevemos el trabajo cotidiano, le facilita bastante la tarea a uno. ¿Hay alguna duda? Profe, bueno, yo no sé, ahí yo estaba viendo que ese archivo que usted estaba compartiendo hablaba de una unidad en específico, Ajá. pero esto se saca por trimestre, la nota. Correcto, porque, por ejemplo, en el trimestre nosotros tenemos 3 planeamientos. Recuerden que el planeamiento se da o se hace por mes ahora. Entonces, si fuera el primer trimestre, usted tendría que tomar lo que dice que usted debió trabajar con sus estudiantes en marzo, en abril y en mayo. Todos esos, lo que hay que ver en esos 3 meses, tiene que estar ahí en cada una de esas unidades, como usted las menciona, o en los aprendizajes esperados. Ok, entonces ahí nada más sería de agregar, digamos, las otras unidades en las que estaría trabajando. Exactamente, Ok, ok, exactamente. gracias. Ujú. No sirve, bueno, y por lo menos metan lo de 2 meses, no, no se trata de meter todo lo del trimestre. Lo que yo quiero con el trabajo es que ustedes vean un poco cómo es que se maneja el trabajo cotidiano, ¿verdad? Eh, y qué es lo que debe tener en cuenta un docente a la hora de calificar ese componente. Porque, como les decía, ahora el trabajo cotidiano sí que de veras se convirtió en uno de los componentes más importantes que puede ser determinante inclusive para que un estudiante apruebe o no apruebe su año lectivo. Bueno, eso era lo que yo quería explicarles el día de hoy, un poco interrumpido y un poco atropellado con el asunto del internet. Me disculpo por eso. Eh, Espero por lo menos haberles aclarado un poquito. No sé si hay más comentarios o quieren que no sé, que Profe, explique algo más en detalle. ¿Sí, Angie? yo solo tengo una pregunta. Esos archivos, digamos, usted los creó, se los pasó a algún profesor o realmente el MEP ya los da? Son del MEP y están en ¿recuerda la caja de herramientas que vimos la semana pasada? Sí. Exacto. De ahí inclusive usted lo puede descargar también, ¿verdad? De la caja de herramientas del MEP. Ahí está la hoja de Excel y está el planeamiento de cada uno de los meses. eh, por ejemplo, si usted es de inglés, entonces marzo de inglés, mayo, bueno, ahí descarga, en realidad se le descargan todos los del año, si usted le da, por ejemplo, que usted quiere ver séptimo año, entonces se le descargan todos de una vez, los de los 9 meses o 10 meses que hay que dar contenido en inglés. Perfecto, muchas gracias. Entonces de ahí lo descargan para que puedan hacer ese trabajo. Profesor, Anthony. eh, si tuviéramos, digámosle, esta tarea era para realizarla solamente en Excel, ¿verdad? Que, o sea, yo sí lo tengo, pero a veces tengo como problemas por eso de la cuenta y eso. Entonces, no sé si se podrá realizar de alguna otra manera o solo ahí. Lo podría trabajar también, no sé, en alguna otra hoja, no sé, en algún cuadro de Word, podría ser como que usted haga un cuadro y meta los mismos componentes. Lo que sí es que yo le recomendaría que ya cuando empiece a trabajar es muy fácil porque usted si tiene 8 secciones, entonces lo que tiene son 8 hojitas de Excel, ¿verdad? Con, qué sé yo, 9.1, 9.2, 9.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.8, que son los grupos que usted tiene. Entonces simplemente
tiene ahí una hoja por cada una de las secciones y simplemente las va llenando. Y eso le facilita a uno enormemente el trabajo, ¿verdad? Y porque además el Excel te hace los cálculos. Una vez que usted le va metiendo que si un estudiante tuvo un 1, que tuvo un 2 o que tuvo un 3 según el desempeño, ella calcula y ella te dice tantos puntos, tanto porcentaje le corresponde del trabajo cotidiano. Entonces ella te suma todo solita. Mientras que si lo lleva en una hoja de Word, de ahí usted tendría que sumarlo a pie, ¿verdad? Todo. Pero para este trabajo puede presentarlo como usted, como le quede más fácil. Si lo puede hacer en el Excel, bien, y si no, em, mientras También incluya la... está, perdón, profe, también está el Excel en el Google Drive, digamos, para los que no les sirve la cuenta de Office. Entonces ahí no hay ningún problema. Es como en línea, digamos. Entonces se trabaja igual que Excel. Ok, ve, ahí ya tienen otro tip. Listo, entonces, de mi parte era eso lo que quería compartirles hoy. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, lo dejaríamos hasta acá. Y recuerden que, bueno, ahí voy a hacer la modificación en la plataforma de mediación para darles chance hasta el lunes. Entonces voy a cambiar la fecha de entrega del trabajo para el lunes para que lo puedan entregar, porque el fin de semana de mediación va a estar ahí en mantenimiento y, no, y va a Colapsado. estar sí, va a estar fuera de servicio. ¿Sí, Max? No, nada, profe, era para complementarle ahí la palabra. Ok, ok. Listo, entonces, buen día para todos. Gracias por participar de la clase. Buen día igualmente, profe. Gracias Gracias, por profe, la por la experiencia. Gracias, información. profe. Hasta luego, compañeros, compañeras. Profe. El compañero que está grabando creo que era Luis Alejandro. Sí. Entonces, Luis, si quiere, bueno, no sé cómo contactamos ahora o cómo me pasas la grabación. Bueno, vos tenés mi correo, me imagino que por ahí me lo puede pasar. Sí, sí, supongo que sí. Voy a dejar de grabar.